Robin Hood. Había una vez un hombre llamado Robin Hood, que vivía en un gran bosque llamado el bosque de Sherwood. Robin no vivía en un castillo ni en una casa grande. Vivía entre los árboles, en la naturaleza, junto a sus amigos. Robin Hood era famoso en todo el reino porque ayudaba a la gente pobre y luchaba contra la injusticia. En ese reino gobernaba un hombre malo, llamado el sheriff de Nottingham. El sheriff cobraba muchos impuestos a la gente pobre. Pedía dinero, comida y animales. Muchas familias no tenían suficiente para comer. La gente tenía miedo, pero Robin Hood no. Robin Hood era muy bueno con el arco y las flechas. Podía disparar muy lejos y nunca fallaba. Pero Robin no robaba para ser rico. Robaba solo a ricos injustos y repartía todo entre los pobres. Por eso, la gente lo quería mucho. Robin Hood no estaba solo. Tenía muchos amigos leales. Juntos formaban un grupo feliz y unido. Un día, Robin conoció a Lady Marian, una mujer inteligente, amable y valiente. Marian no estaba de acuerdo con el sheriff y ayudaba en secreto a la gente pobre. Robin y Marian se enamoraron poco a poco. Se respetaban y se ayudaban siempre. El sheriff de Nottingham odiaba a Robin Hood. Quería atraparlo y meterlo en prisión. Un día, organizó un gran torneo de tiro con arco. Dijo que el ganador recibiría una flecha de oro, pero en realidad, el sheriff sabía que Robin Hood amaba los torneos y pensó que aparecería. Robin dudó, pero sus amigos lo animaron. Se disfrazó de mendigo y fue al torneo. Nadie lo reconoció. Cuando fue su turno, Robin tomó el arco y disparó. Su flecha voló rápida y directa y dio justo en el centro del blanco. Todos quedaron sorprendidos. Nadie disparaba así. El sheriff se dio cuenta de que ese arquero misterioso era Robin Hood. Ordenó a sus hombres que lo atraparan. Robin tiró la capucha, sonrió y gritó: «Gracias por la flecha de oro». Luego corrió hacia el bosque. Sus amigos lo ayudaron y todos escaparon. El sheriff estaba furioso. Con el tiempo, la vida en el bosque continuó. Robin Hood y sus amigos seguían ayudando a los pobres. A veces robaban dinero, otras veces comida. Siempre compartían todo. En el bosque, todos eran iguales y se ayudaban unos a otros. Un día, el verdadero rey, el rey Ricardo Corazón de León, regresó al reino después de un largo viaje. Se disfrazó de hombre normal para conocer la verdad. Escuchó historias sobre Robin Hood y quiso conocerlo. Cuando el rey vio cómo Robin ayudaba a la gente pobre, entendió que Robin no era un criminal, sino un héroe. El rey se reunió con Robin Hood y le dijo: «Has hecho lo correcto. Has protegido a mi pueblo cuando nadie más lo hacía». El rey
castigó al sheriff de Nottingham y le quitó su poder. La gente del reino estaba feliz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo. Robin Hood recibió el perdón del rey. Ya no tenía que esconderse en el bosque, pero decidió quedarse allí por un tiempo, porque amaba la naturaleza y a su gente. Lady Marian se quedó con él, y juntos ayudaron a reconstruir el reino. Robin Hood enseñó a todos una lección muy importante. La justicia, la amistad y la solidaridad son más fuertes que la riqueza y el poder. Su historia pasó de boca en boca y con el tiempo se convirtió en una leyenda. Hasta hoy, cuando alguien ayuda a los demás sin pensar solo en sí mismo, la gente recuerda el nombre de Robin Hood, el héroe del bosque de Sherwood.